Cantú Blogs. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Cantú Blogs. Yo soy Ana Patti. Yo soy Ana. El día de hoy les traemos un nuevo video titulado Castillos Embrujados. Pero no queremos comenzar sin antes pedirles que por favor se suscriban, que nos regalen un like, que comenten aquí abajo porque estamos muy pendientes de todo lo que ustedes nos sugieren y también que compartan este contenido para poder llegar a más personas. Y bueno, sin más que añadir, ¡comenzamos! Pues les quiero platicar acerca de un castillo que es el castillo de Huska. Este castillo fue construido en el siglo XIII, está ubicado a 47 kilómetros al norte de Praga, en la región Bohemia, y adicionalmente pues en los montes de la República Checa. Entonces es un edificio que es de estilo gótico y tiene pues ciertas peculiaridades, y entre las más importantes es que se considera que el único fin por el cual fue construido fue para sellar una puerta al mismísimo infierno. Ya desde ahí a mí me pareció, pero realmente muy arrolladora la historia. ¿Cómo es la historia de este castillo? Bueno, realmente tiene características que lo hacen muy peculiar. Entre ellas, no tiene cocina, no tiene ninguna estancia que pueda ser utilizada como una residencia, no puedes vivir dentro del castillo. Cuando ustedes ven, por ejemplo, como una fotografía panorámica, no es la típica forma de un castillo que termina como en techo, ya saben, como en punta, solamente tiene sus torres para poder ver la periferia. Realmente no, el techo es como si de pronto la punta estuviera hacia adentro. Desde ahí tiene una estructura extraña que justamente hace pensar que hay un objetivo muy especial por el cual está construido de esta forma. Además está fortificado por dentro. O sea, no sirve como un fuerte de defensa hacia afuera. En estricto rigor está diseñado para que los moradores no puedan salir. Y no tiene fuente de agua, que es algo pues impensable en un castillo. Vuelvo a insistir, no es un lugar donde tú podrías vivir. Algo importante es que el administrador actual de este castillo, que responde al nombre de Miroslav Konopasek, en una entrevista que dio en el 2015, lo que es el Radio Praga Internacional, él realmente menciona que si algo puede estar seguro es que él considera que este castillo protege al mundo de algo que alberga en su interior y que por ningún motivo puede salir. Cuando hace una declaración de pronto tan frontal, habla obviamente de que él, siendo el administrador actual, no es ajeno al tipo de manifestaciones que se pueden vivir en este lugar. Entre los registros que se tienen, se dice que originalmente era un pozo profundo. O sea, realmente tú te encontrabas en esta zona con un hoyo, una hendidura en la tierra que parecía que era interminable. Entonces los moradores, ¿no?, que estaban en esta época, mencionaban que de este hoyo podrían salir criaturas aladas, mitad personas, ¿no?, mitad humanos y mitad monstruos. Muchas personas aseguran cuando en la noche pasaban por ahí, pues esas personas eran robadas o eran asaltadas por ese tipo de criaturas y realmente no se volvía a saber nada de ellas. Y entonces, conforme fue pasando el tiempo y de pronto pues el pánico fue subiendo, resulta ser que empezaron a buscar la forma de cómo pues tapar este agujero, que durante las noches pues se volvía de alguna forma salida de cosas y seres que realmente les daban muchísimo miedo. Había como cierta resentimiento, cierta ira de esos seres que vivían en la parte de abajo, porque estaban tratando de evitar que salieran. Entonces ahí empezaron a generar daños a las personas, daños a los animales, inclusive a las cosechas. Resulta ser que llega el reinado del rey Ottokar II de Bohemia. Cuando llega a esta zona, decide generar un castillo, justamente para pues tapar este profundo pozo que tantos problemas había dado. En la construcción del castillo se dice que realmente muchas personas empezaron a perder la vida. Y él realmente estaba intrigado de qué es lo que ocurría allá abajo, qué había. Entonces se le ocurre dialogar y llegar como una negociación con los presos de aquella época, que él tenía presos ahí cercanos al castillo. Como iban a ser ejecutados, negoció para que ellos fueran como conejillos de indias, atarles una soga y bajarlos al pozo, para que ellos pudieran pues decir qué es lo que había allá abajo realmente y salir de toda la incertidumbre que se tenía pues años teniendo. Accedieron a esto siempre y cuando se les otorgara el perdón. Pero se dice que muchos de ellos a cierta altura empezaban a gritar
de manera espeluznante y tenían que ser regresados a tierra. Todos eran encanecidos, fuera de sí, y adicionalmente parecía como si hubieran envejecido 30 años. No había pruebas, ¿no? Nunca pudo el rey Ottokar tener realmente pruebas de qué había allá abajo. Sin embargo, la prueba de terror era palpable, o sea, algo no bueno estaba ahí y entonces era importante cerrar. Como se hablaba de criaturas infernales, lo que a él se le ocurre es de pronto colocar una losa y poder edificar el castillo, pero se le ocurre consagrar esta losa como una capilla al arcángel San Miguel. Y el arcángel San Miguel es conocido como el líder del ejército celestial contra las hordas infernales. Entonces decide poner a alguien de peso dentro, obviamente, del ejército celestial, ejército de Dios, para que justamente no pudieran cruzar. Entonces se edifica esta capilla, inclusive en el muro, hasta el día de hoy se dice que se pueden ver como pinturas en donde de pronto se pueden visualizar cosas que la gente contaba que salían de aquí, ¿no? Por ejemplo, desde esos seres alados, ¿no? Infernales, que de pronto tenían mitad humana, mitad animal, y así una serie de dibujos que están adornando actualmente esta capilla. Ya con esto logra terminar construir el castillo, y entonces permanece así durante un tiempo. Pero resulta ser que luego llega la época del ejército nazi. Mucha gente había escuchado de las situaciones de la puerta del infierno, la magia oscura y todas estas situaciones de energías negativas. Entonces muchas personas quisieron hacer uso de esto. Se dice que el ejército nazi entra y de pronto quieren hacer rituales para de alguna forma obtener favores y poder a partir de estas fuerzas y poder pues ganar combates de guerra. Y después viene la época de lo que es un ejército sueco que también invade la zona. Y ahí entra un personaje muy importante, que es un militar sueco de nombre Oronta, que de pronto también era conocido por la brujería. Entonces él se apasiona cuando encuentra el castillo y decide quedarse ahí con su ejército. Y resulta ser que se dice que hay un salón dentro del castillo que se llama el Salón de los Cazadores, donde él llevó a cabo rituales, donde invocaba a estas fuerzas que estaban adentro. Ahí empezó nuevamente a moverse mucho la energía negativa del lugar. Y él quería hacer rituales para poder obtener la inmortalidad. Entonces la gente le empezó a dar miedo que nuevamente eso se fuera a desatar peor que antes, y resulta que los mismos cazadores locales de la zona deciden acabar con Oronta y lo abaten con balas de plata que eran consagradas justamente para que en caso de que algún ritual hubiera sido efectivo, pues no regresara, ¿no? Con aquello de la inmortalidad. Se dice que aún en las noches en el castillo las pisadas de Oronta se pueden ver en este salón. Se dice que quedó atrapado en este lugar. Ya posteriormente, en los 90 se reconstruye el castillo y es en 1990 que se abre como una atracción turística. Al día de hoy, muchos visitantes van a este castillo, obviamente por toda la leyenda que tiene detrás, e inclusive investigadores de lo paranormal van y tratan de alguna forma pues entender, ¿no?, si realmente aquí hay este tipo de energía, como para nombrarlo como una puerta del infierno, que se dice que hay en varios lugares este tipo de cosas y que justamente el castillo de Huska es una de las tantas puertas que existen. Inclusive hay gente que dice que tiene una geometría tal que es sagrada, una geometría sagrada, que también puede usarse como una puerta de teletransportación. O sea, realmente es, o sea, todo menos un castillo medieval, ¿no? O sea, al final uno ve una construcción extraña, pero ve que de alguna forma hay un trasfondo muy importante. Sí. Hoy los visitantes de este castillo aseguran que muchas veces cuando ellos están deambulando dentro del castillo, se pueden escuchar debajo del piso de la capilla, de alguna forma, gritos, ¿no? Gritos espeluznantes, e inclusive hay algunos de ellos escuchan todavía rasguños en la parte de abajo del piso de la capilla, buscando abrirse paso al exterior. O sea, me sorprende mucho porque he escuchado varias puertas del infierno, pero nunca me ha tocado una que fuera como que un castillo o un edificio así tan histórico, sobre todo. Claro, y extraño, o sea, realmente la forma es extraña. Uno lo ve y dice, realmente es un castillo, ¿no? Y pues tiene todas las peculiaridades como para que lo que está dentro no salga. Claro. Entonces sí, llama mucho la atención y bueno, al final está abierto al público, así que si quieren conocer el castillo de Huska, basta con viajar a la República Checa y conocer este gran misterio. Bueno,
Bueno, yo les voy a hablar de un castillo que está en Australia, llamado Mushan, también conocido como el Castillo de las Brujas y los Hombres Lobo de los Alpes. Bueno, este castillo está situado en la región austríaca de Salzburgo y realmente no fue edificado como para la monarquía, sino fue edificado para una asociación religiosa, que era el arzobispado de este lugar. Y desde sus inicios tuvo un inicio pues bastante fuerte, ya que ni siquiera era como para albergar a estas personas que pertenecían a esta sede religiosa. Realmente fue edificado para ser utilizado como un lugar de juicio hacia cientos de mujeres que eran acusadas pues lamentablemente de brujería, ya que en estos años que fueron los siglos 10 y tantos, todavía no se conoce a ciencia cierta cuándo fue edificado, pero se dice que fue antes del siglo XIX. Realmente pues la cacería de brujas era una cosa que sucedía todos los días y se dice que dentro de sus pasillos era un laberinto, que una vez que entrabas ahí no había manera de salir, o sea, si eras una víctima no había manera de que salieras, número uno, bien librada como mujer, y número dos, que una vez que entrabas tú como queriendo explorar, te quedabas ahí, o sea, era imposible salir si no conocías bien los planos de este castillo, porque generalmente estaba muy revuelto. Tuvo varias modificaciones porque tuvieron bajas importantes dentro del arzobispado por el mismo tipo de complicación de arquitectura. Era un lugar muy respetado y había gente que creía que si tú te acercabas como a las partes externas del castillo a pedir un milagro, pues te era concedido. O probablemente también había gente que lo decía que era por las almas de las brujas que se quedaban ahí, que a cambio de que tú rezaras por ellas y poder librar sus almas, ellas te concedían lo que era un deseo o un milagro, dependiendo de la persona a la que se lo preguntaras. Cosa que me parece ya bastante fuerte porque tiene un estigma pues muy controversial. ¿Qué es lo que pasa en este castillo? Pues realmente todo esto fue en la Edad Media y se dice que al inicio simplemente era para crear los juicios de muerte a estas personas llamadas brujas, pero eventualmente el castillo se fue equipando de maquinaria de tortura. Entonces ya no solo era como para juicios de brujas, sino para personas que cometían cualquier tipo de delito, sobre todo si era un delito contra la iglesia. Se dice que fueron torturadas miles de personas, incluso personas ya inocentes, pero todo era en nombre de la iglesia, entonces pues no podía ser realmente cuestionado. El castillo deja de ser ocupado por el arzobispado a inicios del siglo XIX, pero se dice que entre ese tiempo empezaron a haber como asesinatos, sobre todo a animales, en las granjas aledañas al castillo, lo cual pues a la iglesia le preocupó mucho y pensaron que se debía a un hombre lobo. Y esto generó pues muchísimo caos y muchísimo pánico alrededor de todos estos terrenos, porque entre más buscaban como a un culpable, se decía que las muertes de animales se elevaban cada vez más, llegando a un punto que ya era insostenible para la mayoría de los granjeros pues continuar en estos terrenos. Lamentablemente nunca se dio realmente con quién era el responsable de todas estas muertes animales. Eventualmente ese castillo pues fue cerrado un tiempo, aproximadamente 100 años, y decía que cada vez que entraban como a hacer una limpieza general encontraban cuestiones de brujería cada vez más fuertes, que las paredes eran dañadas como con pentagramas, que había sacrificios animales adentro, y estos sacrificios empezaron pues a hacerse más graves cada vez hasta que empezaron a encontrar restos humanos recientes. Entonces el castillo tuvo que ser clausurado durante muchos años, no se sabe con exactitud cuánto tiempo fue cerrado. Al día de hoy realmente ya nada más es un museo de arte y está tratado como tal, pero hay como ciertas fechas, sobre todo ya sabemos que 31 de octubre, todas estas fechas que están como más cargadas de energía, en las que se hacen como recorridos nocturnos y hay gente que asegura ver todavía personas de la edad medieval. Realmente se desconoce si esto sea completamente una creencia del pueblo o simplemente hay gente pues, de grado turístico que llega y lo hace como buscando esta experiencia paranormal. Realmente la entrada cuesta alrededor de $14, lleva un recorrido y hay dos tipos de recorrido: el recorrido que simplemente es histórico, que te cuenta como la historia más light, y hay otro recorrido que es como más simplemente para adultos, donde te cuentan en dónde estaban ubicadas las máquinas de tortura. Se puede decir que todavía hay algunas herramientas que se utilizaron en esas fechas y pues te cuentan como la historia más fuerte. Está como, no sé por qué siempre los castillos tienden como a
a encerrar, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y tristemente yo creo que también te terminas llenando más de energía, porque cuando se vuelven pues lugares pues ya sin habitar, nunca falta el que se pone a utilizarlos para hacer rituales, y entonces ahí yo creo que es cuando se cargan de cosas que a lo mejor ni tenían. Y si eso le sumas que al final pues era la época de la Santa Inquisición, ¿no? Donde realmente desafortunadamente tanta gente murió inocente. No se encuentra todavía mucha información, pero se dice que pues todo esto es debido al gran peso y el estigma que tiene el castillo, y sobre todo que pues fue un lugar que albergó tantas cosas que en un inicio pues eran con un buen fin, pero pues terminó descontrolándose por completo y generando un caos bastante fuerte. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Irían al castillo? Pues hemos llegado lamentablemente al final de este video de castillos embrujados, y esperando que les haya gustado muchísimo, igual que a nosotras. Pero no queremos irnos sin antes pedirles que por favor se suscriban, que nos regalen un like, que compartan nuestro video para que podamos llegar a más y más personas. Esto fue Canto Vlogs y nos vemos. Bye.